en antes ahora. No sé qué semana. Porque variamos pero hacer una norma. Para hacer esto, tampoco. Como ahora diciendo que todavía no, yo creo que todavía falta. Pero próximo año ya preparado. Ya una hora hay que correr, ¿no? Pero en una hora hacemos vigas, pilares, ya, todo el día. Ya. ¿Volvieron todos? ¿Estamos todos? ¿Sí? Volvamos después de almuerzo. Ya, lo que vamos a hacer ahora entonces es, tenemos dos. Este quedó arriba, ¿no? ¿Sí? Estoy ¿en qué vista estoy? 4.000. Los X quedan así. Volvamos a la vista 1, al 3D. Voy a trabajar ahí en 3D. Y desde aquí, desde la vista del 3D, podemos ir jugando con los pilares y los elementos que vamos a cargar. Entonces, nos vamos a ir a 0, acá, a 0, y vamos a pinchar doble clic a la columna. Cuando le hago doble clic a la columna, me aparece acá la información, o sea, las propiedades de esta columna. ¿Okay? Que es una columna que todavía no se dibuja. Lo otro que puedo hacer es que escape, o pincho ahí, y si hago doble clic a una columna, me muestra las propiedades de esa columna. Entonces lo que podría hacer yo en realidad es borrar todo. Unas cosas gigantes ahí, no sé qué fue, suprimir. Borré las columnas y vamos a partir de 0 las columnas. ¿Okay? Prefiero eso. Entonces ahora sí, doble clic a columna. Cuando hago doble clic a una columna que no existe, veo sus propiedades. Entonces, por defecto me aparece ahí el nombre, column, el perfil, que es un perfil cargado por defecto, que me imagino que es un perfil gringo. Vamos a ir allí donde dice perfil, y aquí en los puntos suspensivos, pincho, y me aparecen los perfiles uno por uno para que yo trabaje con ellos. Y la gracia es que si hubiéramos cargado Sudamérica, me aparecerían los perfiles IPE, IPN, pero algunos de estos se llaman como los que ocupamos aquí en Chile, ¿no? HI, LBLBT, eso ni los conozco. IHEM, IBAR-A, hay perfiles L, pincha ahí, veamos los L que están cargados, BLL, CL, aquí se llaman ángulos, entonces perfiles Z. Ya, los que están cargados por defecto no son los que usamos en Sudamérica en general, o no son, a lo mejor son los mismos, pero tienen otra nomenclatura, y la gracia de haber cargado Sudamérica es que podemos usarlo con la nomenclatura que nosotros queremos. Pero vamos a usar cualquiera, igual veamos todos los que hay ahí, hay placas, y la información que me sale de esto está allá. Claro, uno puede setearlo, eso, no vamos a alcanzar a ver eso, pero uno puede modificar, hay que crear uno nuevo, todo un cuento, así que lo que vamos a hacer es trabajar con un perfil existente, el HI, por ponerlo. Y fíjese que cuando pongo HI, me dice las medidas de ese perfil. HI 300, 15, 20 por 300. Voy a revisarlo aquí en todo caso. Me muestra su altura, 300 milímetros. Espesor del alma, 15 milímetros. Espesor del ala, 20 milímetros. Ancho, 300 milímetros. Obviamente yo podría modificar eso, pero tendría que cargarlo, eso es más complejo, no me voy a meter en eso, así que trabajemos, por eso siempre es importante, o sea, yo quiero crear un perfil, yo siempre recomiendo en Tecla no crear perfiles, a menos que uno se mete a crear un perfil desde cero, porque de hecho me tira un montón de errores, porque
funciona con perfiles que están en el mercado. O con eso. No sé si hacer promoción ahora, pero yo tengo un canal YouTube, tengo un canal de YouTubers, y en ese canal, de hecho, hay una parte que dice error típico al momento de crear un perfil. Entonces ahí usted lo ve y ahí... Claro, mejor trabajemos con uno existente, que es el HI, y ahí salen las dimensiones, y tampoco cambiar estas dimensiones porque son las que están en el mercado. El material, también yo puedo cargar el material, obviamente still undefined. La gracia es que si hubiéramos cargado Sudamérica, me salen los tipos de acero y con la nomenclatura que se utilizan en Latinoamérica y en Chile, que está con las mismas nombres. Vamos a dejar ese... ¿Eso es un archivo? Ese es un archivo que se carga al fondo desde la página que les dije al principio. Hay que descargarlo y guardarlo en un... ¿Se puede traer en un pendrive? Claro, se puede traer, pero si tú lo pones en tu computador va a estar cargado siempre ahí. Y cuando tú lo cargas, igual que en Aplicar, en Raid, si tú cargas familias, queda en ese archivo y ese archivo... Eso es buena cosa, mira. Cuando yo guardo, vamos a guardar. Aprieta ahí es el disquete, guardar, o voy a apretar control S. ¿Sí? Y al guardar, yo guardé en la carpeta, que se acuerda que le pusimos mi primer tecla, no sé si la guardaron ahí en el escritorio. Si yo veo mi primer tecla 1, tiene un montón de información. Uno dice, ¿qué cosa de esto tengo que guardar? ¿Qué cosa me llevo en un pendrive? Todo. Tengo que llevarme, es súper importante eso, tengo que llevarme la carpeta que creé. No me llevo como en Revit, en AutoCAD, que me llevo un puro icono, o si quiero un back para tener un respaldo. Acá me tengo que llevar todo esto, porque todo lo que se está guardando, todos los perfiles que voy cargando, se van cargando acá. Y de hecho, yo no hago doble clic en ningún icono para abrirlo. Eso es lo importante porque después van a llegar a la casa y decir, ¿cuál abro? ¿Con dónde abro esto? Vamos a hacer ese sano ejercicio ya que estamos aquí. Vamos a cerrar todo. Está muy molesta, ya que me preguntó eso. Cierra acá. O cerremos todo, cerremos. Ya guardamos. Guardar, ya. Guardar. Bien. Y ahora vamos a volver a abrir tecla para ver qué pasa cuando después llegue a la casa quiero abrir, porque uno diría, como lo hace en cualquier software, ¿sí? En Word, en Excel, uno va a un icono y dice el nombre que le puso uno, tecla 1, ese, ¿cuál abro? Si abre cualquiera de estas cosas, no le va a abrir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre se abre primero tecla y rápidamente se carga. Photoshop. Y pongo esto mismo, ok, no hay nada que hacer aquí, ok, y aquí me voy a ir a buscar la carpeta donde guardé mi archivo. Aquí vamos a ver la velocidad de los computers. Por defecto me aparece un reciente ahí, y aquí van a aparecer todos los que se han ido cargando. Y por defecto debería estar el tecla 1, que es el que creé yo, y simplemente pongo abrir o le hago doble clic a este, pero tengo que abrirlo desde tecla. Ojo con eso. ¿Sí? Ahí sí me dice espere y se guardó el último tecla que creamos. Se supone que el tecla es rápido. Algo pasa aquí. Una de las gracias de tecla es que es sumamente veloz para todo, pero no he trabajado con la versión 2019. Me pide iniciar sesión. A mí también. Ahora, Pero son las cuentas que nos envían. le enviaron unas cuentas. ¿Ves? Sirvió para practicar eso. Si yo quiero compartir este archivo, Tienes que compartir la carpeta entera. O sea, lo que hago generalmente, eso es la gracia, es livianita. Mira, esto no hemos hecho nada, pero uno puede hacer un edificio y el edificio en general no pesa más unos cuantos, nunca llegar a un giga, unos cuantos megas.
sería 4 megas. Ahora esto no es nada en realidad, pesa 361 kilobytes. Es súper liviano, por lo menos eso sí. Y de hecho, Tecla no sirve para renderizar, no renderiza. De hecho, dice render, pero el render es el que vemos, esas columnas moradas y las vigas verdes. Eso es render para Tecla, no llega más. Y no es para eso, en el fondo es para generar elementos constructivos. Entonces aquí me quedó abierta la vista de 4000, el 3D. Ahí vamos a trabajar. Voy a maximizar el 3D. Ahí estoy. Ahí me dice vista 3D. ¿A todos les cargó? Ya, una de las cosas que puede pasar, lo que pasó a mí, es que me llevan las pistas, se abren y como que las pistas no se cargaron, aprieto control L, o busco la ventana y descargo las pistas que quiero ver. Lo que puede haber pasado es que uno lo abre y no aparece nada, control L, control I, perdón, control I son las propiedades. Y veo que las vistas deberían estar cargadas, si no se ve nada, si me abre así, yo puedo cargarlas aquí todas las vistas que quiero ver. Si quiero una más, les dejo la otra de ahí. Ok, entonces aquí me voy a la vista 3D, espera. Y ahí volvemos a la normalidad. Ahora sí. Para poder traspasar información desde un modelo tecla A a un modelo tecla B, ¿se puede hacer? ¿O siempre tengo que partir diseñando desde cero? No, sí se puede hacer, pero que muchas veces se pierde información, entonces hay que revisarla. Sí, no sé si se puede. Si quiero traspasar, buena pregunta porque lo voy a repetir yo para que lo escuchen los de allá, me preguntan si quiero traspasar desde un modelo tecla A a un modelo tecla B de información, si se puede hacer. En el fondo, claro, copiar y pegar. Es más que copiar y pegar, es importar un elemento, añadir un modelo desde acá. Yo podría añadir desde aquí un modelo, incluso en IFC, o un modelo tecla. Dependiendo de la versión, por eso estas cuestiones siempre se van actualizando, no son lo mismo que pasa en Reddit, puede que se pierda información. Por eso siempre es bueno trabajarlo en un modelo IFC. Si yo trabajo en un modelo tecla 2016 y quiero exportarlo al tecla 2016, o al revés, perdón, trabajo en un modelo 2019 y quiero exportarlo, llevarlo a un modelo 2016, se va a perder si esa información o no me va a dejar. Entonces voy a transformarlo en un IFC. Eso vamos a ver la próxima clase con interoperabilidad. Pero es lo mismo, al final yo aquí añado un modelo. ¿Sí? Ya. Hagamos por fin lo que estaban esperando hace mucho rato, que es crear la columna. Doble clic a la columna, ahora sí. Que es tan sencillo que, fíjese que de nuevo me aparece nombre columna, no se cargó la que yo dije, tan Wii, entonces voy a buscar la columna HI, boom, a puro llevarle la contra, y ahora sí me aparece el HI 1520-300, me dice la clase que yo puedo cambiar el color, por defecto está ese morado, yo puedo cambiar el color de la columna, yo por defecto, considero que es bueno eso, porque la clase en el fondo, por defecto, las columnas son moradas. Entonces si yo lo pongo verde, se va a confundir con las vigas que son verdes. Entonces, no cambie eso a menos que sea una cosa especial, una columna de acero, las hormigones son naranjas y tienen un tema. Entonces, yo te recomiendo que no cambie eso, está bien. Serie de numeración, esto es importante finalmente el momento de que yo lo voy a llevar a este informe que lo puedo llevar para que se cree esta columna. Y la posición, esto es lo que me cambió al momento de hacerla, cuando empecé a crearla desde el cuarto de los 4000, del nivel 4000. La posición me dice que se va a insertar desde la mitad, en la parte vertical, ¿correcto? La rotación delante y la horizontal también desde la mitad. ¿Qué significa eso? Significa que en X, en el fondo va a ser un punto central,
a 0, 0 desde la mitad. La rotación hacia adelante entiende que es hacia arriba. Y lo horizontal en la mitad. En el fondo va a ser un punto medio. Cuando yo ponga lo que me pasaba, va a ser un punto medio de este punto. Ahí si yo pincho la columna, me la va a generar desde ahí. Yo podría hacer, en vez de mitad, ponerle abajo. Y si le pongo abajo, ¿qué pasó que no se ve? En el 4000. ¿Dónde estoy? Estoy en el normal. Estoy en un eje, muy bien. Me lo creo como. Fíjense lo que pasó, lo creo igual como elevación. Me tengo que cambiar de vista. Acá, ventana. 3D. Muy bien. Control P. Ahora sí. Si yo creo la columna HI y me pongo abajo, al momento de crearla, me la crea desde el punto de abajo. Si la pongo en la mitad, pum, me la crea desde la mitad. ¿Se fija, no? Si la creo desde arriba, me la va a tirar hacia arriba, en planta. ¿Sí? La rotación dice delante. Si la creo delante, que es la que está, ¿se entiende? Voy a poner de nuevo en medio. Uno generalmente le pone en la mitad. Si la creo superior, la pincho y no me cambió esto. Ahí está, me la rotó, fíjense, la rotación es esta. Esta la puedo poner en planta en realidad. Si la creo delante me hace esto, la rota, no, superior, atrás, aquí en realidad hay dos posiciones, delante, atrás es igual y puedo ir jugando con eso, ir viendo las posiciones que va haciendo. Y la horizontal, yo la puedo poner en mitad. Pum. ¿Sí? La puedo poner en izquierda. Está en la horizontal. También está. Izquierda. De derecha. Para el otro lado, etc. Esto en el fondo es la posición en planta. Abajo me dice deformación. Yo puedo hacerle un alabeo. Vamos a jugar con eso. Si le hago un alabeo aquí, inicio 0 y le pongo que parta en 0 y termine en, no sé, 100, a ver qué pasa. Pum. Se hace una. Ahí los que crean cosas arquitectónicas, se hace una curvatura de la. ¿Dónde? En alabeo, claro, de formación partí en 0 y terminé en 100. Ahora yo puedo ir jugando con eso. Voy a pinchar esta misma, doble clic y le pongo en vez de 100, le pongo 200. Para que se note. Se hace una trenza. Se pueden hacer cosas que no sé si estructuralmente cómo funcionará, pero se puede ir jugando. Curvatura. Ajá. Cuando uno pone un pilar fuera de una intersección de X, Sí. teniendo ahí como liberado en cualquier posición, Sacando esta setita que se me había olvidado que era elegir cualquier posición, ¿sí? teniendo la activa en realidad. Eso. Porque ahora Está desactivado, perfecto, tiene que estar ahí, sí. Después existe la posibilidad, o sea, yo selecciono ese pilar que está en cualquier lugar, en planta me tiro un cuadrito con unas flechitas y no sé qué son. Ya, ese cuadradito con flechitas en planta, ¿sí? Veámoslo. Me aparece esto que son. Ese. ¿Le haces clic al azul? Sí. Me aparece la altura y unas flechas, esa. Sí, aquí me dice que puedo moverlo, pero en realidad, a ver, esto es igual, es ingenieril. Si yo pincho eso y pongo 7700 y le pongo 5000, lo que me movió fue
la altura, para que lo que está cambiando, yo puedo cambiar la altura acá, en vez de 5.000, 4.000. Ahí puedo ir jugando con esa información. 6.000. Igual es esta parte, sí. Esto que estoy cambiando, lo puedo cambiar acá o lo puedo cambiar acá. Aquí yo digo superior, inferior, que es la posición de esta parte, que eso no lo habíamos visto. Yo puedo poner que parta en 0 y que llegue hasta 4.000. Entonces, ahí sí parte en el nivel que corresponde, en el nivel 0, y me llega hasta el nivel superior que corresponde. ¿Qué son el cuadradito, este cubito que aparece? Me da información de lo que yo puedo cambiar. Que es un poco lo mismo que está haciendo aquí, pero con iconos. Ahí dice. Puedo cambiar aquí mismo el tipo de columna. Las dos que están cargadas hasta el momento, como estaba por defecto Wii, puedo pinchar Wii y se cambia acá la Wii en vez de meterse acá. No se nota mucha diferencia, pero es lo mismo. Puedo cambiar el color, pues el mismo color. Lo mismo que está acá en el fondo, esto es como un atajo a eso. Pincho el cubito, puedo cambiarle, también puedo cambiarle el nombre, pero eso ya hay que modificar. Desde donde parte hasta donde llega, que lo puedo hacer acá. Esta es la partida, 0, y que llega hasta 4.000. Y si quiero moverlo, la posición, puedo decir desde dónde quiero tomarlo para moverlo, o puedo girarlo, fíjense en esto, pum, pum, pum. En posición, acá en esa flechita. Y voy jugando dónde quiero posicionarlo. Eso, por rotarlo, o puedo darle números también. Puedo hacer un match properties, que es esto, ¿cómo se llama? Copiar propiedades, que en el fondo, como estaba seleccionado le tomé las propiedades de este y se las traspasé a esta otra columna. Y fíjense que las propiedades que le transmite son de color y de materialidad, pero no le transmite la posición como propiedad. ¿Sí? La posición es independiente en cada elemento. Esto de acá es mostrar detallado, que en el fondo el mostrar detallado no se ve ahora porque finalmente es el tipo de vista que se está viendo ahora. Y mostrar en planta, elevación inferior, superior, etcétera, etcétera. Es lo mismo que ir dando vuelta a esto así. En general, yo no ocupo mucho eso. Pero la flechita en realidad, cuando te pones en planta y la seleccionas, esas flechitas, hay una que sale hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Cuál flechita? Esta. Mira, en planta. Allá. Seleccionas un pilar, te pones sobre el botón azul. Esas no tienen ningún sentido. Esas son nuevas para mí, no existían. 4.000. No, Sí, puedo, esa es la altura. Sí, la altura. Pero, y esta flechita me pillaste, no existían en el 2016. Ya. Pero en un pilar normal, ¿Ah? eso está girado. A lo mejor veamos que no es normal. Un pilar normal no deja. No sé nada. No, es como lo que voy a hacer cuando yo pincho esto. Me aparece también mover en 3D y también puedo moverlo. No, tampoco me deja moverlo. No, lo que se hace con la flechita, con el puntito, es que, mira, yo selecciono, pero voy a seleccionar ese punto y ya no está con el maniosismo, puedo moverlo así, ese punto. Es súper mañoso, pero fíjate que si está en azul, fíjense, si está en azul, en el fondo no está seleccionando ese elemento. Pero si lo pincho en 3D y se pone blanco, antes era rojo, me aparece ahí que se está moviendo ese punto. Y fíjense que se va a deformar la columna en diagonal porque estoy moviendo ese punto. Ahora, si quiero moverlo en planta, control P,
yo selecciono ese mismo punto, voy a seleccionar este punto del medio, y arrastro, no, tengo que seleccionarlo, perdón, tengo que seleccionarlo como seleccionaría, no, igual me ha pasado. No, por coordenadas siempre. No, si se podía mover, ya se me olvidó cómo, pero miren, lo voy a hacer en 3D. Selecciono este punto, selecciono control de este punto, y seleccionan los dos puntos. Entonces ahí yo puedo mover, cuando está seleccionado los dos puntos, el problema es que si me muevo aquí, ahí está. Se mueve todo porque está en el fondo seleccionado los dos puntos. El tema es que esto se podía hacer en planta cuando, antes en mis tiempos antiguos, cuando yo ponía en rojo, ahora con el blanco, creo que seleccionando simplemente con control, no, se me deforma. En planta, puede ser porque sea un seleccionador que esté. Yo creo que son las flechitas que ahora. Sí, esas flechitas son nuevas para mí absolutamente. Lo otro es mover en plano XY y también uno puede moverlo por coordenadas. Y ahí, en realidad, si quiero moverlo así nomás, que esa otra cosa, yo selecciono esto y pongo un botón derecho, mover, y ahí selecciono y se mueve exactamente hasta donde quiero. Botón derecho, mover, y luego muevo todo el elemento. ¿Sí? En el fondo esto es para seleccionar los puntos. Ahora ese mover también puede ser, cuando pongo mover, me salen acá las coordenadas y puedo moverlo con coordenadas también. ¿Dónde salieron las coordenadas? No me salen ahora aquí, sino que hay que mover especial, entonces ahí, mover especial, olvidado eso, para moverlo con coordenadas exactas, yo digo mover especial, ¿desde dónde? Desde 000, y yo pongo en realidad que esto son coordenadas relativas, estos son mis puntos 00, desde ahí. Entonces yo pongo que en X quiero moverlo 1000, y en Y quiero moverlo 2000, y aquí tengo que poner mover, pues si pongo OK no va a funcionar, mover, el OK en el fondo es para salir, ahí se movió 1000 desde el punto original y 2000. Si pongo mover de nuevo, fíjense que se guardaron, vuelve a moverse, va moviéndose siempre en la misma dirección. Yo puedo decir entonces, en realidad quiero devolverlo donde estaba, ya puedo apretar control Z, pero si voy poniendo menos 1000 y menos 2000 y voy poniendo mover, se guarda la información que está acá. Entonces este vuelve a ser mi punto 0 y al moverlo... pero uno puede elegir el punto al que se quiere mover. Sí, el punto desde el que parte, punto 0, cancelar, el punto 0, cuando yo lo voy a mover, es este, el punto que está de referencia. Entonces cuando yo pongo mover especial, yo pongo lineal, y ahí puedo poner, estos datos se guardaron, yo lo que podría hacer es borrar, y entender que ese es mi punto 0, pero yo al mover tengo que poner, voy a mover solamente 1000 en la X, mover, ¿entiendes? Entonces ahora puedo poner borrar para entender que estoy de nuevo en 00 y pongo que ahora quiero mover 1000 en la Y. Mover. Y estos datos se guardan, no significa que se va a mover, no se va a mover porque ya moví 1000, sino que ahora este es mi punto 00 y puedo ir moviendo eternamente esa misma posición hasta que me plazca. Ya, avancemos con más cosas porque ya pusimos un pilar, una columna, y ya entendemos finalmente cómo se va modificando, cómo yo esa columna que quiero cambiarle la altura, que está por defecto en 7200 por 500, yo quiero que en realidad parta en 0, no sé por qué se guardó, parta en 0 desde el nivel en el que estoy, y que llegue a 8000, simplemente haciéndole clic a esa y apretando Enter, y ahí me dice 8000, que es la altura de ese punto. Y se van generando ahí, la cambió, ¿no? Importante, 8000, y esa cambió, no se nota mucho de diferencia porque estaba como en 8000, le voy a poner que sea 5000. ¿Cómo se cambió el origen? El origen
que parte en 0, acá. En posición, dice, yo le hago doble clic a uno de los pilares y veo que su posición es 500 y le pongo 0 y aquí le pongo superior 4000. Al apretar Enter, cambia. Pero uno dice, chuta, y todos me quedaron mal, todos quedaron menos 500. Por algún momento, cuando hicimos el pilar desde arriba, entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar los pilares así con ventanita y puedo modificarlos todos al mismo tiempo. No me deja. Por ahí dice 5000 y parto en 0 y aprieto modificar y todo se modifica. Lo otro que puedo hacer, control Z, es que yo ese ya lo cambié, dice 0 y 4000, ¿cierto? Y con eso a la vista yo puedo pinchar otro pilar, otra columna, la pincho y no lo cambio. Ahí está no, pero eso me lo cambiaron. Antes decía, ok, menos mal que lo cambiaron. Aquí decía, ok, modificar, y no entendía que, ¿para qué era eso? Ya. En el fondo uno dice, tiene que ser seleccionado, ¿no? Uno selecciona acá y le cambia acá la información a todos juntos y le pone modificar. Y parten de 0 o parte de donde queda. Yo puedo hacer que parte de más abajo todavía para cambiarlo. Menos 500, menos 5000. ¿Sí? Ya. Columnas es eso. Hay propiedades personalizadas y ahí uno puede jugar con más cosas que tiene que ver con la información. Finalmente es un modelo BIM, no olvidarlo. Podemos darle un montón de información desde el nombre del fabricante, peso del producto, etcétera, etcétera. Mucha información que uno podría meterle a estos elementos. Perfecto. Vamos a las vigas. Las vigas, si yo pincho una viga nomás, que es la que hicimos, podemos pincharla desde la parte superior a la parte superior de otra columna y se genera inmediatamente. Podemos ir jugando con eso, ir pinchando y va a ir tomando también curvatura, o sea, altura, según lo que vaya pinchando yo. Puedo pinchar aquí y acá. Es bastante sencillo finalmente de utilizar. Pero acá abajo de viga dice, hay una flechita que me da la opción de distintas formas de viga. La más sencilla de entender es una poliviga. Si fijaron, esto era como un segmento. La poliviga funciona como una polyline y voy dibujando nomás las vigas, pinchando, pinchando, pinchando. Y aquí hay otra de las mañas de tecla. Yo digo, ya terminé. ¿Cómo termino esto? ¿Qué haría uno? Enter, se borra todo. No es Enter. ¿Quién cachó? ¿Quién cachó cuál era? ¿Pinchó fuera? Si pincho fuera, ¿me sigue dibujando? ¿No? Anoten, barra espaciadora. ¿Por qué? No sé, mañoso. Pero igual uno en AutoCAD usaba la barra espaciadora. Para terminar, o sea, yo empiezo a hacer polilínea, 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 y para terminar, barra espaciadora. Me grita ahí que estoy para variar con el section box, fuera del section box, y ahí me tiró las vigas raras. Uno aquí empieza a llenar de figuras raras. Ya, lo mismo con la viga curvada. Aquí la voy a hacer en el suelo nomás, porque ya estoy muy desordenado. Y voy creando una viga curvada que funciona como la curva con 3 puntos, típica de AutoCAD, de Revit, de cualquier cosa. Entonces pincho donde parte la viga, la curvatura que quiero darle, y yo voy a hacerla con otra forma hasta donde llegue. Perfil gemelo, genero finalmente dos ángulos que están cargados por defecto, un tipo de ángulos que están de manera idéntica, gemelos, según la configuración que yo estoy dando acá. Puedo cambiar que uno esté para arriba, otro para abajo. Voy a mover eso, pero veamos primero qué son. Viga ortogonal. Aquí también, esto es nuevo para mí.
viga ortogonal no existía hasta el 2016 y así que queda pendiente para el YouTube. No, lo que yo lo había ortogonal, me imagino que hará una viga. Bueno, ¿qué me dice? No me dice nada. Ahí dice. Tiene una viga ortogonal que no trabajo. Ahí lo muestra. En el fondo me iría a la elevación y desde ahí hacer. Vamos después a la elevación, hagamos una viga en espiral para ver qué pasa. Me dice elegir punto central. Ya lo elegí. Elige el punto de eje de rotación. Ahí y me hace una cosa rara. Mejor en planta. Claro. Viga en espiral. Me dice elegir posición inicial, desde donde parte, elegir punto central y hasta donde llega. Me hace, de hecho, con la información que está acá, me hace una viga con altura total 1400. Yo podría cambiar eso, jugando, selecciono y pongo que la altura total es 2000. Más parámetros que dibujo, en realidad. Es más parámetros aquí, todo con parámetros. Ángulo de rotación 120 y ahí se va cambiando y uno puede ir jugando con eso. A uno como que le dan ganas como arquitecto, no sé los ingenieros, pero como arquitecto le dan ganas de jugar, que también se puede hacer, pero no en todos los elementos, de pinchar el puntito, ese de ahí, pinchar el puntito y rotarlo, moverlo, ahí. Y como ven, no es tan amable como ahí, tengo que como elegirlo y poner, puedo mover ese, pero me deja mover solamente, entonces no es amigable para jugar estas cosas así. Como que con esta sí, ya lo habíamos visto, que yo puedo modificar esto tomando el punto, pero esta de acá no me deja hacer eso. De hecho, ni siquiera tiene, sí, de hecho ni siquiera se mueve ese En elemento. el piso tiene el punto. ¿Este se puede mover? ¿Sí? No, sí, es mañoso. ¿Y para el traslado de elementos cómo se hace? Para el traslado con botón derecho, mover. Es así de fome. No existe No, pero un... cuando, por ejemplo, une un pilar con una guía, no desde el ala, sino que desde el alma. Ah, finalmente tú eliges el punto desde donde quieres posicionarlo. Por ejemplo, si yo pongo una viga que va desde el alma, justo aquí tengo un alma y un ala, entonces tengo que posicionarlo y finalmente quedan pasados, es verdad, pero las uniones que se hacen con componentes. Entonces yo me voy a componente, perfecto, y en componente voy a buscar unión. Uniones. No tengo nada. Ahí me sale, nomás, y ahí me sale. Ángulo de unión, ya, no está como unión English. Entonces, por ejemplo, tengo que ir viendo las uniones que hay. Si hay una unión entre este elemento y este elemento, si está girada porque es una más alta que la otra. Pero, fíjense en esto, miremos primero, voy a buscar el ángulo, no sé si tienen esta misma unión, que es desde el alma de la columna hacia la viga, normalmente. Si yo veo este ángulo de unión, por ejemplo, tengo que hacerle doble clic y ver, primero que todo, los parámetros, cómo son, que aquí no me dice, primer tipo de cosa que está buscando es cómo se une una parte con otra. Pero en todo caso, yo puedo darle los parámetros, puedo cambiarle la cantidad, me tengo que no está cargado eso, la cantidad de ternos que tiene, la distancia que va a quedar para hacer la soldadura, y eso es súper exacto. El pin no está nada cargado, si voy a cambiarlo o no. Así que si tiene algo cargado. Ahí está. Cuando uno, aquí el problema, en típico la historia de
de la pantalla que no me deja modificar estas cosas. ¿Puedo hacer esto, no? Sí. Ya. La pantalla es un tema con tecla, otro tema más. No me deja ver los botones de OK y nada de eso. ¿Y cómo cambio el tamaño de pantalla? Entonces tengo que achicar. Recomendada, voy a hacer 1080, voy a ver qué pasa. Conservar cambios. Renovar. Configuración de pantalla. Ganó Chile, parece. Vamos a ver nosotros Chile. Conservar cambios. Estamos grabando, acá en la embarrada de la grabación. Ya, por lo menos aquí me deja moverme. ¿Por qué? Porque el dibujo es lo importante. Por ejemplo, para usar esta unión, que tiene un montón de información que yo voy a ir cambiando, que no está cargada, así que no me va a hacer ni una unión. Pero tengo que hacerle caso a esto. Tengo que pinchar primero la columna y segundo la viga. Entonces voy a ver. Se va a cerrar esto que no puedo ponerlo OK. Voy a pincharlo nomás y voy a pinchar primero la. ¿Cuál es la que elegí? Primero la columna y después la viga. Y mágicamente me dio un error porque está chueca esto. Columna, y además que no hay ninguna cuestión cargada. Voy a ver otra que no esté dicho acá. Aunque si está chueca igual debería apartarme, ¿no? Ya, allí vamos a tener que también verlo en el YouTube porque no están cargadas las partes de la. Entonces tendría que. Todo esto que está como parámetros están borrados, o sea, hay que cargarlo. No tiene la placa, no tiene los rigidizadores, está todo vacío. Y eso, si es cierto, yo puedo poner datos ahí, si no están cargados, por eso no. ¿Ah? ¿Alguien le resultó? ¿Sí? Ustedes tenían cargado el control C, ¿era para salir? ¿Sí resulta? Es porque está torcido a mí, exactamente. Ya. Voy a hacer entonces una unión limpia. Control Alt O. Ya, si les pasa lo mismo, les pasa que no ven mira, hagan esto, doble clic al ángulo de unión, 141, y no veo lo que no veo nada. Apretando Alt O, se cierra y ese es OK. Si estaba y quiero cancelar, doble clic, Alt C es cancelar. Igual, aunque achiqué la pantalla, no se ven los botones. Columna, extender. Voy a hacer dos columnas aquí ordenaditas. Y voy a hacer una viga ordenadita. Se supone. Y ahí sí, columna, viga, ahí sí se hizo lo mismo. Ya, el problema era justamente eso. Entonces, esos componentes, obviamente, son modificables. Hay un montón de cosas que cambiar. Pero eso no es para un workshop como este que es cortito. Es ver simplemente que las uniones se crean y la unión exacta, el recorte que le hace a la columna, todo eso está configurado previamente. El tipo de placa que va a usar, las pasadas de todos los elementos, de los términos, etcétera, etcétera. Sí, uno puede estar jugando con diferentes uniones. ¿Cómo era la forma de centrar el pivot para girar? Shift Control siempre uno se acostumbra a apretar así en el teclado. Con los dos dedos, Control, el que está arriba de Control, y va girando. Después me pasa que en Revit hago lo mismo y no pasa nada, así que se puede. ¿Tiró raro?
Pero me hace la reunión, a pesar de que algunos tienen error. Sí, por eso a mí las que están torcidas también debería pescarlas. Sí, es raro que no, de repente esta unión no la va a hacer nunca. Pero cuando hay una diagonal también la fuerza, o si no hay que buscar una que tenga unión diagonal. Un programa de montaña rusa. Se puede hacer lo que uno quiera. Ahora también yo puedo crear una placa como yo quiera, le doy la forma, de hecho con esta herramienta que está al lado, la vamos a hacer en planta para que no se diga que no se hizo la placa. Entonces ya vimos todas las vigas menos la viga ortogonal, que esa seguramente es una elevación. Voy a verla así rápidamente a ver si resulta. Eje A, si yo me voy a por escape, se me quedó pegado el mouse aquí, viga y me voy a viga ortogonal. Eso era todo. Se creó en una elevación. Se creó, ¿no? Elegir posición. Para allá. ¿Ya? Y no se creó nada. Tarea para la casa. Viga ortogonal. Esto de verdad es nuevo. Van a ver en los videos que no existía esta opción. Es del 2019. Ya, para hacer una placa, vamos a volver al View 3D. Yo podría hacer una placa de unión y todo el cuento, pero voy a hacerla sencilla, voy a hacerla en el suelo. Y para eso simplemente me voy a cero, placa, tengo varias opciones. Vamos a alcanzar a hacer una placa simple, ¿no? Puedo hacer plegada y ir haciendo cosas, pero en realidad son más complejos. Pincho aquí. Y voy dibujando la placa con la forma que se me ocurra. Bien grande, entonces, una placa como hacer una losa. Y para terminar, la cierro. Entonces, esa placa, normalmente la hice gigantesca, tiene sus propiedades, propiedades de vista, que están acá. ¿Qué tipo de placa es? Lo mismo que hablábamos, el perfil yo lo puedo cargar, el tipo de material, etcétera, etcétera. Y aquí sí es más amigable, yo puedo ir deformando esa placa aquí a los arquitectos. Ahí no me dejó, pero sí se puede, ahí sí. Entonces puedo hacer la placa como se me plazca y ponerle dimensiones. ¿Sí? Al lado está tornillo, que finalmente también hay un tornillo que está por defecto, y el tornillo en realidad funciona por partes. Aquí no sé si me va a dejar, por ejemplo, para atornillar esto, elegir parte para hacer atornillada, no sé si tiene este ángulo, este con este, y ahora me dice elegir otras partes, no tengo más. ¿Qué aprieto para apretar Enter? Barra espaciadora y dice elegir primera posición. Voy a elegir el punto medio, elegir segunda posición, punto medio. Lo que hice, lo hice muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, pero me pone unos tornillos en el eje de la posición que hice. Lo voy a hacer de nuevo. Vamos de nuevo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es que Revit cuando algo tiene como un error de modelado o que él considera que no es construible o tiene algún error, tiende a hacer un warning? Aquí, o tener una especie de alarma. Aquí hay alguna alarma que te dice, mira, esto no es construible o no es posible. Esa, por ejemplo. Sí. Ahí me gritó que ahí está el problema mío. Yo puse un componente y ese componente no lo puede hacer tecla. Puedo crearlo, lo que tendría que hacer es hacer una placa por mí mismo, ir haciendo una placa, qué sé yo, pero la placa que elegí no puedo crearla ahí. Quizás donde dice la placa. Entonces, ese es el error, y si de hecho yo pincho ese... Claro, pero más que un error, es un error como de unión. Es como un error de falta de conexión entre dos elementos. Pero, por ejemplo, en ese caso que tú tomaste el pilar y lo rotaste, quizá no sea construible. No, eso no. Sí, no, esto lo... Porque a mí me ha pasado que por decirte, Revit me ha pasado muchas veces. Dice como que esta escalera tiene un error de ensamblaje. Claro.
Y yo, bueno, no le presto atención. Se lo mando al calculista y me dice, mira, esto no es posible hacerlo, hay que ponerle, tienes que hacer un espacio. Entonces lo acomodo y ya se me quita el error de la escalera que tenía. O sea que el Revit me lo avisó, yo lo ignoré, en mi ignorancia. Y después el calculista me dijo, no, mira, no es posible meter un perfil entre este espacio, es muy pequeño, cosas así. Pero una escalera finalmente es un componente, una familia. Acá también es un componente. En los componentes te grita el error, que es lo que me pasó acá. No lo puede hacer, que el componente para nosotros es lo mismo que familia en Revit. Aquí se llaman componentes, que es esta cosa. Pero en un elemento, como en el fondo si yo estoy creando también en Revit un muro y lo hago así imposible de construir, lo voy a hacer, igual lo puedo hacer con masa, y esto es lo mismo. No, aquí en el fondo, por lo mismo, no calcula tecla, por el calculista, yo mismo decía, no sé si esto lo va a poder hacer, o sea, ¿cómo va a funcionar? Yo pregunto por saber qué tan, o sea, no sé. Inteligente. Sí, no, esto no. Porque O sea, con Revit me ha pasado mucho, con cubiertas me ha pasado, me ha dado un aviso de que hay un problema con la cubierta y tal cual, cuando se trata de construir hay un problema. No se puede. Por eso no, acá no. Yo puedo hacer la forma que quiera con las columnas, por ejemplo, con las vigas también. O sea, esto es imposible. A lo mejor se puede hacer. Son los intermedios, pero es complicado. Pero no pega gritos en eso. Con los componentes solamente. ¿Qué es eso? Que ese es el aviso que hay en componente que se puso y que está malo. Y cuando queda bueno, me pone el mismo símbolo, pero verdecito. Ese está bueno, pero está malo. De todas maneras, uno tiene que revisarlo, porque puede pasar que ese componente, a medida que está bien posicionado, se puso, realmente queda amarillo, porque se posiciona, pero por ejemplo queda la retina afuera de la viga o queda mal posicionada finalmente para trabajar. Esto es bonito, me acordé con eso porque uno ve esto y tiene distintas maneras de visualización. Si aprieto control 1, fíjense que se ve alámbrico, excepto el componente. Y eso tengo que cambiar la manera de visualización. Pero para entender eso, el control 2 me muestra lo que estaba por defecto, que es como translúcido. Control 3 me muestra el color gris, dice, así como, a menos que yo me pinche un elemento o pase por encima del elemento, me lo cambia para indicármelo. Control 4 me muestra opaco. Control 5 me muestra ahí solamente, el control 5 me muestra solamente el componente. Eso realmente es bueno para trabajarlo y empezar ahí a ver qué cosas hay que hacer ahí. Y esas son las visualizaciones. En general, uno trabaja con el que está por defecto, es control 2. Esto para tecla se llama renderizado. Entonces, este es el control 1, ahí me dice control 2, control 3, control 4. Y ahí tengo también cómo se puede visualizar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar solamente el elemento y decir que quiero ver renderizado solamente componente sombreado, y ahí voy eligiendo qué cosa quiero ver sombreado, qué cosa no, que ahí voy viendo eso que se va cambiando acá. Nos quedan 4 minutos. Solamente decirles, porque hicimos como puro acero. Después del acero vienen los tornillos, viene la soldadura, que la soldadura, de hecho, si nosotros nos ponemos a hacer soldadura, no se va a ver. Para eso hay que configurarlo para que se vea la soldadura, porque si no se empieza a poner un poco más pesado. Puedo ver el tema de crear elementos de cero, finalmente. Puedo crear tornillos, puedo crear ladrillos, cosas simples, o puedo importar elementos también. Ver qué partes van atornilladas, así como puedo ver qué partes van soldadas. Puedo seleccionar y elegir qué partes van atornilladas, y puedo crear conjuntos. Eso es como agrupar, finalmente. Me gustaría rápidamente ver lo otro que me interesa, que es vamos a verlo de nuevo como se debería ver.
renderizar, ahí sí, que son los elementos de hormigón, que simplemente en hormigón yo puedo poner una columna, doble clic en la columna, y por ejemplo quiero una columna que sea, voy a ir aquí donde dice 400 por 400, pincho, y por defecto me aparecen perfiles placa, pero puedo ir a, no es perfil esto, pero igual se llama como perfil, diferentes elementos que puedo utilizar, secciones circulares, podría elegir una columna circular, ¿dónde están los? Puedo elegir elementos que tengan formas extrañas. Aquí tengo como otros. Hay partes que se pueden cargar, formas raras. ¿Ese es donde estabas cargando? ¿Qué es lo que estabas? Esto, ahora no puedo salir de aquí. Control C, Alt C, perdón. En el fondo el material es concreto, el perfil es un perfil, en el fondo igual se habla de perfil, 400 por 400, si yo pincho aquí los puntos suspensivos, no me marco cuál es, pero es perfiles Z, perfiles U, perfiles placa, lo tiene como un perfil placa, entonces, si es esto es hormigón, porque el material dice que es hormigón, y que también me puede dar un montón de información, puedo cargar diferentes tipos de perfil de tamaño. ¿Sí? Y puedo cargar un perfil circular, y este por ejemplo es de 50, o caso. 50 milímetros. Aquí si vamos a hacer una trampa de que nos queda poco tiempo, sí le voy a poner 500 para ver que sí se puede. ¿Sí? Y puedo poner Alt-O para poner OK, y ahí me parece que es de 500. Y puedo pincharlo y finalmente tengo un pilar de 50 centímetros de hormigón. Lo mismo con las vigas, funciona igual que las vigas de, me quedo 8 acá, ya tiré hasta un punto de abajo, que las vigas de acero. Puedo hacer zapatas, se va para abajo, elementos, va a cargar por defecto un ladrillito, etcétera, etcétera. Recomendación, si le interesó el tema, ya pasé el dato, esto está grabado, está siendo grabado. ¿Se acuerda de mi nombre, no? Tecla. Profe Tecla. Mi nombre es Gonzalo Vázquez Cas, así con Gonzalo Vázquez Cas con cada kilo, porque mis iniciales son GVK. Y de hecho dice GVK Tecla. Pone GVK. Y el primer canal que sale con 1259 suscriptores, esta noche van a ver 9 más, muy bien. Soy yo, ese, que es acá. Sí. Sí. Y eso soy yo, la voz. Y aquí empiezo con Revit, que este es lo que tiene más visualizaciones, pero en realidad, si se va aquí a lista de reproducción, ahí salgo tocando un poco de rock and roll. Pero siempre el rock, en todo caso, Dani, pues, ¿lo han visto tocando Dani, no? Dani es más metal que años 90. Aquí hay un curso Tecla 2016i, para que vean que es verdad que el 2019 me pilló. Este es un anuncio sobre una herramienta de ¿Qué es esto? Haciendo comercial. Así es como se ve. Y así es. Saltar anuncios. Usted no se salte los anuncios, déjelo, véalo un ratito para que se genere ahí un. Y parte, si ustedes lo cargan desde el listado de reproducción, el curso Tecla 2016 y absolutamente gratis, lo único que gano son los reclamos, como $3 por. Está desde cero, desde instalar Tecla, que hay que instalar Sudamérica, ahí si me preguntaban cómo instalo Sudamérica, ahí sale. Esto, a riesgo de demanda, pero en realidad esto está sacado desde la página de Tecla de Verdad, de la versión 2016, y yo le puse las traducciones. Y la música que suena de fondo es mi grupo de los años 90. Sí, porque no me cobran. Y los que decían, oye, uno generalmente no trabaja desde cero en Tecla. Uno trabaja o con un modelo de AutoCAD, que es lo más típico, o trabaja con un IFC, un BIM. Entonces,
partimos los primeros pasos trabajando desde AutoCAD y llegamos hasta hacer aquí se me quedó otra cosa, pero hacer nosotros creamos nuestra propia fundación finalmente con una placa a diferencia de acá que ocupamos solamente, o sea, si bien es cierto, trabajamos con elementos creados, que ahí sale paso por paso esto, para que vean que es largo el tema, paso por paso cómo crear una placa con sus atizadores, etc. Es un semestre de clases que está ahí resumido en... Solo un poco de noción. Un poco, que ahora aparece esto, mire, qué lindo. Esto no lo saque, déjenlo ahí. Que sacarlo. Pero necesitamos ese dato para poder pintar el acero. Mire, ¿ve? Está relacionado. Era pintura electrostática. Y obviamente, una cosa que no pudimos ver porque es súper largo y que ahora en el 2019 está arreglado es cómo crear láminas. Es súper tedioso, 2016, así que este se lo salta porque busquen otro tutorial cómo crear láminas porque ahora está mucho más sencillo porque era meterse a otra cosa, ponerle texto. Pero podemos esto exportarlo a IFC, Revit y hacerlo la en Revit. También, sí. No sé si. Pero aquí quedó ahí con el logo de GVK, que maravilloso. Y si tiene tiempo, puede hacerse un haz del BIM en solo 6 horas. Creo que soy el único que ha hecho eso. ¿Y cuántas Haz veces? del BIM. Un haz del BIM. Nosotros pagamos diplomados en eso. No, pero la verdad es que No lo sabía. obviamente no es lo mismo porque no puede hacer preguntas. Si hace una pregunta aquí, nadie le va a responder. No contestan las preguntas. Ya no. Estoy haciendo mal. Pero puede ponerle pausa y qué sé yo. Eso. Nos vemos en los comentarios de póngale me gusta y vean los comerciales. Chao. Chao, nos vemos. Vamos a ver. Estaba viendo ahí. Eso suena con. Muy bien. No, lo que se llama es. Pero ya que- Ah, porque cambié el